iniciar grabación. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo automatizamos un proceso de creación de carpetas y archivos dentro de esas carpetas. Entonces, cómo se puede automatizar eso desde la línea de comandos con lenguaje Python, utilizando el módulo para manejar el sistema operativo desde el lenguaje Python, que ese módulo se llama OS. Entonces, empezamos importando ese módulo, el módulo OS, que es un módulo ya instalado en Python. O sea, que cada vez que usted instala Python, él le va a traer ese módulo ya por defecto. No tiene que pedir instalar en una librería nueva. No, ese es un módulo por defecto que viene al instalar Python. Entonces ya usted corremos y ya tenemos el módulo para manejar el sistema operativo con lenguaje Python. Después lo que hacemos es, bueno, ¿y qué es qué es la información que usted quiere guardar en los archivos? Entonces usted lo llamó información. Bueno, creamos la variable información con el operador de asignación de Python, que es el igual. Y luego creamos una lista de Python de pares ordenados. Entonces, cada par ordenado es una palabra, que puede ser un problema, y una descripción del problema. Entonces, aquí lo vamos a poner como, bueno, pues tenemos un primer problema, el problema de falta de agua. Bueno, pero si es un problema, es un dato de Python, entonces tiene que ser delimitado entre comillas simples o dobles. Ese es un dato. Y coma, ¿qué es falta de agua? Ese problema que es, bueno, porque no hay agua, ¿cierto? Que no hay agua. Descripción del problema, no hay agua. Y en la otra, no hay luz, ¿cierto? Problema, no hay luz, no hay luz. Y descripción del problema. Entonces, pues, que todo se ve oscuro, todo se ve oscuro. Entonces, ya creé una lista de dos pares ordenados, en las que el primero es el problema y el otro es la descripción de él. Y luego que bueno, así ya creé esa variable. Y si yo quiero ver qué fue lo que guardé yo en esa variable, escribo el nombre de la variable, eh, simplemente. En el cuaderno Júpiter, escribir el nombre de la variable y correr la línea con Shift Enter, él muestra los valores guardados. Entonces muestra que eso es una lista de Python que tiene un par ordenado y luego otro par ordenado, que tiene dos paros ordenados o dos tuplas. Luego le creamos otra línea de cuaderno para, después de tener esa información, vamos con un ciclo a generar una carpeta por cada problema, y dentro de cada carpeta vamos a generar un archivo .md o .markdown que tenga el problema y la descripción. Entonces, para eso, entonces generamos un ciclo para que lo que haga es ir haciendo carpetas una a una. Entonces, él va a ir recorriendo. Este ciclo recorre la información una a una. Es decir, coge cada par ordenado de a uno y con el par ordenado genera carpeta y el archivo. Luego, después coge el segundo par ordenado y le genera la carpeta del archivo. Entonces el ciclo para es simplemente para hacer un proceso iterativo, secuencial. Entonces, for. ¿Y cuáles van a ser las variables de él? Las variables son el problema y la descripción de él. Descripción de él. Eso se va a mover, él los va a tomar el problema y la descripción de la información total. De la información, entonces, eso en la información total. Dos puntos para cerrar el ciclo para. Cuando le da Enter, él genera una indentación de 4 espacios, queriendo decirte que todo lo que escriba a 4 espacios del extremo izquierdo, esa indentación o sangría de Python, nos indica todo lo que va a hacer en cada iteración del ciclo para. Entonces, lo que va a hacer es, primero, crear la ubicación completa para las carpetas. A esa la llamamos carpeta path. La ubicación completa de la carpeta. ¿Y cómo se obtiene? Crea esa variable con OS, el módulo OS,
.path para manejar ubicaciones, .join para juntar la ubicación original de la carpeta. Entonces vamos a ponerla, bueno, pues vamos a ponerle esas carpetas donde lo queremos poner. Pues nos vamos, por ejemplo, aquí a descargas. Y vamos a poner esas carpetas acá. Entonces le decimos, bueno, deme la ubicación. Entonces yo aquí le doy esta, él me la toma. Entonces yo aquí, copiar dirección, aquí, copiar dirección y me la llevo. Entonces esa va a ser la dirección general donde va a poner el grupo de carpetas que le pido que haga. Entonces esa ubicación la pongo antes del ciclo para que sea una variable externa al ciclo para, que es una variable general, es la primera parte de la ubicación. Entonces lo llamo ubicación base, ubicación base, o ahí lo habían puesto como base path, ubicación base. Entonces eso es una cadena de caracteres que lo podemos delimitar entre comillas dobles, control V. Entonces mire que ya me lo dio hasta con backslash hasta download. Entonces que ahí vamos a crear todas las carpetas en la carpeta download. Entonces aquí esa ubicación base la va a unir con el problema que va a ser el nombre de la carpeta. Entonces va a ser el problema y ya cierra la función. Entonces lo que va a hacer la función join de ya lo podríamos llamar como el método join en la como del, es que este es como también de un, es que debe ser como de un método pat, hay que mirarlo a ver si se llama método la función pat. Entonces que es como la función pat debe ser para manipular ubicaciones en el computador. Entonces aquí nos va a juntar la ubicación base con el nombre de la carpeta y nos va a generar una nueva ubicación completa para la carpeta. Entonces así creo la variable carpeta path o ubicación de la carpeta. Y luego vamos a generar la ubicación del archivo que va a quedar dentro de esta carpeta. Entonces a ese lo vamos a llamar archivo path. Y bueno, pues otra vez con el módulo os.path, con el método path.join para juntar, join, de juntar en inglés, para juntar la ubicación de la carpeta, porque el archivo va a quedar dentro de esta carpeta. Entonces, la carpeta par, carpeta path, la va a juntar con el nombre del archivo. ¿Y el nombre del archivo cuál va a ser? El nombre del archivo es, el nombre del archivo siempre va a ser, bueno, eso siempre cada carpeta, todos los archivos que en cada carpeta los vamos a llamar descripción del problema. Entonces, ahí es donde va a quedar el problema y la descripción. Entonces, problema y descripción. Y descripción. Y aquí, como es un nombre de archivo, y le tienes que poner la extensión. Pues quiero que sea Markdown. Aunque le puedo poner .docx si quiero que sea un archivo Word. O XLSX si quiero que sea un archivo Excel. Bueno, entonces, o TXT para un archivo plano de texto. Bueno, entonces, así ya tengo las dos ubicaciones. Luego, él va a generar, va a crear la carpeta. Bueno, entonces para crear la carpeta le decimos os.make es decir, haz carpetas. Pues dígame, ese makedir, ¿cuál va a ser el nombre de la carpeta o la ubicación completica de la carpeta que incluya el nombre? Pues en la carpeta path, y hay un parámetro que necesitamos ver su significado. Inteligencia artificial es el parámetro sysOK con valor true. Entonces este nos lo completa él. Hay que mirar el significado de ese parámetro y del valor true que le piden que lo haga cuando estamos creando carpetas. El sysOK nos falta revisarlo. Y luego, ahí sí, creamos el archivo. Entonces, esto parece que es como un entorno para
El with, porque es luego que es un entorno, un ciclo, así como un ciclo para, que for, y aquí termina en dos puntos. Aquí también with y termina en dos puntos. Entonces debe ser que es un ciclo, ese también hay que revisarlo. Ese yo tampoco lo he utilizado casi, porque yo nunca he gestionado la creación de archivos de manera automática a través de la línea de comandos. Entonces, with open, entonces debe ser con, el ciclo se llama con, va a abrir un archivo y va a escribir en él. Entonces, por eso le ponemos este W. Va a escribir en él. Entonces, la sentencia es with open as archivo. Dos puntos. Pues completamos esta parte. ¿Y qué vamos a hacer cuando abra el archivo? Va a escribir en él. Entonces lo hace con el método escribir, con el método write. ¿Y qué va a escribir en ese archivo? La descripción del problema, pero en realidad va a escribir el problema y la descripción. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, tomamos esta, pero en realidad no va a meter solamente la descripción del problema, sino que queremos que imprima, que él copie, eh, copie una cadena de caracteres en lenguaje Markdown. Entonces, título, va a empezar con un título. Entonces, como es título principal, numeral espacio en lenguaje Markdown. Luego cierra la cadena más el problema. Eso es para concatenar cadenas. Entonces, el más en cadenas es para pegar cadenas. Creo que así no nos queda muy bien. Entonces, con esto que él nos completó y esta cadena n es para cuando escriba ese título problema, deje dos espacios y siga escribiendo. Entonces, para decirle al computador, escriba el problema, luego deje dos espacios y siga escribiendo lo otro. Entonces ya lo otro es más la descripción. Entonces, la descripción es una cadena de caracteres también, sí. Entonces está bien. Y listo, yo creo que eso es todo, ¿cierto? Hasta así, no tenemos que poner más nada, así está perfecto, yo creo que así está perfecto. Más n, más descripción, entonces así nos va a quedar título, problema, deja dos espacios y luego la descripción. Y luego la descripción, yo creo que así ya queda bien. Entonces así ya él genera el archivo. Y luego de que haga todo eso va a ser lo que va a hacer en cada iteración del ciclo para. Va a hacer todo esto. Va a crear las ubicaciones para archivo y carpeta, crear la carpeta y luego crear el archivo. Cuando ya termine de hacer todos las dos carpetas, o sea que ya termine el ciclo para, nos salimos del ciclo de él. Entonces nos salimos es bajas y te vas hasta el extremo izquierdo para decirle ya se salió el ciclo para. Y cuando termine de hacer eso, imprima el mensaje de ya terminé de hacer todas las carpetas y los archivos. Ya terminé de hacer, de crear las carpetas, de crear, crear las carpetas y los archivos en cada una de ellas. Y el archivo en cada una de ellas. Cada una de ellas. Entonces, bueno, digámoslo así. Entonces así él ya, solamente cuando termine el ciclo para, va a seguir con esta línea. Va a imprimir. Entonces, si él llega a imprimir, es porque efectivamente ya las creó. Que Python va haciendo simplemente de a una sola cosa a la vez. Entonces, de manera secuencial. Entonces aquí corremos y él nos dice, ubicación base is not defined. Entonces nos dice, bueno, es porque no la había definido, porque no he corrido esta línea donde defino la ubicación base. Entonces aquí la ubico, aquí ya la define, aquí me dice que hay un error de sintaxis y me señala con una flecha dónde está el error de sintaxis. Entonces es como que no le gustó esta parte. Entonces yo le digo, bueno, es que debe ser que le debo de poner un R. Entonces vamos a ponerle ahora sí. Y ahora sí uno entiende que es que el R es porque en esas paths, cuando tenemos estos backslash, debemos de ponerle R para que no genere problemas, ¿cierto? No nos genere problemas de sintaxis. Y ya luego corremos ahora sí la creación de las carpetas y cuando él nos pone esto, ya terminé de crear las carpetas, porque ya las hizo. Entonces si nos vamos a descargas, aquí a descargas, vemos de que aparece eh, el problema falta agua y el problema no hay luz.
en falta de agua está el problema y la descripción. Y aquí está, problema, falta agua y no hay agua. Y en la siguiente, no hay luz y ya está el cosito, no hay luz que es, no sé, todo se ve oscuro. Entonces nos lo hizo dejando dos espacios. Entonces ya hizo toda la tarea. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para que sigamos aprendiendo juntos a manejar el sistema operativo desde el lenguaje Python, eh, y seguir creciendo en esta didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Muchas gracias.